Vale, pues ahora, como decíamos, y según el horario, vamos a empezar el taller interactivo, ¿vale?, de casos clínicos, y esto lo haremos, si os parece bien, mediante el Kahoot, ¿vale? No sé si todos lo conocéis. Entonces, tendríais que coger vuestro móvil y entrar en kahoot.com. Bueno, perdón, una consideración anterior. Esta versión del Kahoot, por lo que sea, no nos permite más de unos de otros participantes. Entonces, si no os importa, podéis participar en pareja, ¿vale? Contestáis en pareja, o sea que uno cada dos entráis en el Kahoot. Vale, pues ahora sí que veis aquí el número que tenéis que introducir en el kahoot.com. Cuando lleguemos a 50 podemos empezar. Sí. Así que no se ve bien. 429-8709. Bueno, recordar eso. Saldrá una pregunta en la pantalla y en vuestro móvil con 4 opciones correctas y tenéis que votar la que queréis más acertada. Hay 4 opciones posibles, tenéis que votar la correcta. Y tenéis 30 segundos para cada pregunta. Luego podemos parar y discutir cada caso. Bueno, pues venga, empezamos. Vale. Bueno, pues tenéis este paciente de 42 años con un episodio de dolor torácico de 3 horas desde hace 2 días. Y a ver. Llavors aquí puc posar això més gran, ¿vale? Vale, molt bé. La idea es que perdón, en castellano, la idea es votar a cada caso y luego intentar revisarlo, ¿no?, y sacarle el máximo jugo posible y que si alguien tiene dudas o comentarios al respecto, que lo hagan, ¿no? Preguntaban un paciente con dolor torácico, ¿no?, que podía ser sugestivo de isquemia con este electrocardiograma. Vemos que, ¿no?, sí que es un ritmo sinusal, ¿no?, QRS estrecho, y sí que lo que nos llama más la atención es que el segmento ST no hay ascenso del ST, pero sí que tenemos unas ondas TES muy profundas, simétricas, de V1 a V4, que antes hemos explicado que esto es un patrón electrocardiográfico muy característico de isquemia subepicárdica anterior, que normalmente traduce una lesión crítica en la descendente anterior proximal. O sea que hay mucho territorio isquémico del miocardio. Y hay que identificar este electrocardiograma, pero siempre contextualizando con la clínica del paciente, porque si el paciente es un paciente joven sin factores de riesgo cardiovascular, está completamente asintomático y nos encontramos con un electro de estas características, pues puede ser que haya una miocardiopatía hipertrófica por medio. Con lo cual es muy importante los antecedentes del paciente y los síntomas que nos explica. Ya hemos dicho antes que un electrocardiograma aislado nos da información, pero no sirve, ¿eh? Tenemos que intentar integrar toda la información. Vale. Pues aquí tenéis la respuesta correcta. Está ahí, ¿no? Vale, segundo caso. Vale, pues segundo caso, 77 años, con diabetes, dislipemia e ictus, que tiene dolor torácico que aumenta con la inspiración de 90 minutos de duración. Y está resfriado, ¿eh? Tiene un cuadro de vías altas muy claro. Y décimas. Eso de las décimas.
Mal. Mira, este, aunque sea de cardiopatía isquémica, lo puse yo expresamente, es todo inventado, evidentemente. Y este electro no nos puede pasar. Es decir, aunque este señor tenga fiebre, roce, mocos, 2 nietos con mocos y de segundo apellido se llame pericarditis, es un infartazo, sí o sí. ¿Vale? Es decir, este ascenso del ST, como os decía Carlos, claramente en un territorio, ¿no? En el territorio anterolateral, de V1 a V5 y en D1 y AVL, y que además es diabético. Pensar que en Estados Unidos a los diabéticos los antiagregan sí o sí porque se supone que van a tener cardiopatía isquémica, ¿vale? Es decir, diabéticos entre 7 años, la clínica es muy importante, pero a veces gana el electro. Entonces, en este electro está hecho adrede para que se ponga pericarditis, pero no se nos puede pasar, ¿no? Porque hay que hacer un CATE urgente a este señor, en menos de 120 minutos. Bueno, vamos a pasar. Vale, pues ahora tenemos un paciente de 73 años, diabética también, que va a urgencias por náuseas y malestar general. ¿Qué opción creéis que es la más adecuada? Quan està fent això, no. Com? És que ell de segon els hi va just. Crec que... Sí. Bueno, doncs s'ha de penjar. S'ha de tornar a fer tot. Sí. Tu mentre es passa aquest temps no pots apretar i parar. Crec que no. Allà a l'esquerra, sota dels... No, jo vaig mirar. A baix, a baix. Aquí? No. No, i que poguessis tu parar... Bueno, Ho vaig mirar, no. vale, ja està. És perquè és justilla. El que es pot fer és allargar fins a 1 minut. Fiquem l'electro o què? Si comentem, sí? Lo mostramos. Aquest electrocardiograma ja ho veieu que no, és una bradicàrdia sinusal perquè la P no, sí que és positiva a la cara inferior, però la freqüència és lenta, va per sota de 60 pulsacions per minut, i el que crida molt l'atenció no, és que hi ha un ascens del segment ST a D2, D3 a UVF, que això ja hem dit que és la cara inferior, però sí que crida l'atenció que abans no hem fet prou, ¿no? Que anàvem una mica apretados, en castellano, que antes íbamos un poco apretados de tiempo, que hay un descenso del segmento ST en V1, V2 y V3, ¿no? Entonces, no puede ser que haya un ascenso en un territorio y un descenso en otro. Esto es, ¿no? Puede ser la imagen especular de la isquemia, que he dicho que cuando había ascenso el ST localizaba el ascenso la isquemia y la imagen especular hay un descenso del ST. En este contexto de un infarto inferior, V1, V2, V3, le tenéis que dar la vuelta y es la imagen especular de la cara posterior. Como no tenemos cara posterior en el electrocardiograma de 12 derivaciones, vemos un descenso del ST, ¿no? en V1, V2, V3, pero que es un ascenso posterior y es un infarto ínfero posterior. Y la bradicardia sinusal, y puede ser que veamos diferentes grados de bloqueo en este contexto clínico, es porque normalmente el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular están irrigados por la coronaria derecha. Si la coronaria derecha se ocluye de forma aguda, puede ser que tengamos, ¿no? disfunción del nodo sinusal y del nodo AV y no haya conducción. Con lo cual que haya bradicardia sinusal por el estímulo vagal y la disfunción del nodo es una cosa relativamente habitual en el contexto del infarto inferior. Bocata de jamón ha desaparecido de la lista ya, ¿eh? O sea, que a espabilar. Bueno, que empieza el tiempo. Este paciente de 64 años consulta por disnea de esfuerzo y la exploración física pues, tiene el BUF sistólico y activo en el focus aórtico.
Molt bé. Este era más fácil, ¿eh? Por eso se ha acertado más, ¿eh? Bueno, este está claro, ¿no? Es decir, tienes una hipertrofia muy clara, pero tienes unos voltajes muy altos en la cara lateral y se ha puesto este caso por el posible descenso del ST que hay en V5, V6, ¿no? Para que no pensarais que era lesión subendocárdica, pero cuando tienes una hipertrofia muy alta es un ventrículo que no es sano, con lo cual la repolarización tampoco es normal y hay estos signos de sobrecarga de presión en el ventrículo izquierdo, que por eso tienen este descenso de ST, con lo cual, bueno, solo era para pensar que no todo descenso de ST es por cardiopatía isquémica, ¿eh? Podemos seguir. ¿Sí? Este es vuestro, ¿eh? Postcolecistectomía, ¿eh? A ver, a las 24 horas de la intervención presenta disnea de reposo. ¿Qué opción creéis que es la más correcta? Muy bien. Muy bien, felicidades. La gracia de este electrocardiograma, que no es muy llamativo de grandes cosas, es el contexto clínico del paciente, ¿no? Entonces, el contexto clínico es un posoperatorio inmediato de hace 24 horas en un paciente que estará en reposo absoluto, que no sabemos si ha recibido bien, ¿no?, la anticoagulación profiláctica, y un paciente con disnea súbita en este contexto clínico y con un electrocardiograma que tiene dos características muy importantes a tener en cuenta en el TEP, que uno es la taquicardia sinusal, es el signo que es más, ¿no?, está más presente en el TEP, y luego es un bloqueo de rama derecha. Sí que es verdad que tendríamos que ver el electrocardiograma basal de este paciente, si lo tiene de forma, ¿no?, habitual o ha sido de nueva aparición. Pero en un paciente en el posoperatorio agudo que presenta disnea súbita con un electrocardiograma con taquicardia sinusal y un bloqueo de rama derecha, la primera sospecha diagnóstica tiene que ser un TEP y descartarlo. Además tiene dos cosas más frikis. Una es un patrón muy clásico que se llama patrón S1Q3T3, que si os fijáis en D1 tiene una onda S y en D3 tiene una onda Q y bueno, y una T negativa no la tiene. Pues bueno, un S1Q3 que básicamente es por sobrecarga derecha. Es decir, este ventrículo derecho está sufriendo por el TEP y está dando más la cara que un corazón normal. Un corazón normal, el ventrículo derecho casi no se ve en el electro porque es muy pequeñito el ventrículo derecho, ¿no? Entonces aquí vemos esto del bloqueo de rama derecha, que es lo mismo, y luego hay otra derivación que también existe, que es AVR, que AVR nunca la miramos. Y si os fijáis, en AVR tiene una R' muy alta. Esto no es normal en un corazón normal. Esto es porque algo pasa en el ventrículo derecho. Sonará friki, pero para que penséis que el electro puede dar muchas cosas. Y AVR, que está aquí arriba, con lo cual ventrículo derecho total, está muy lejos del ventrículo izquierdo, si tiene una R muy grande, significa que está allí habiendo mucha carga eléctrica por algún modo. Y puede ser por lo que os dice el doctor Lavata, por el TEP. Pues seguimos. Vale, 29 años y palpitaciones con una alteración en el electro desde el nacimiento. Ah, pues sí. Los que nos veía. Bueno, está muy bien, ¿eh? Yo me temía que hubiera una ausencia de respuestas masiva y no es así. Entonces tenemos, ¿cómo hay que enfocar un paciente así? ¿Vale? Taquicardia regular de QRS estrecho. Entonces, taquicardia regular de QRS estrecho solo pueden ser 4 cosas. Un flutter, una taquicardia auricular por un foco en la aurícula que dispare, una taquicardia
intranodal, esto de la doble vía dentro del nodo, y un Wolf Parkinson White. Es evidente que no me he explicado bien porque no ha habido 100%, estoy muy triste. Pero aquí daba, entonces, este es regular, con lo cual FA no, ¿vale? Primero, FA y 29 años puede pasar, pero es raro, la FA es una enfermedad de la edad, de los que ya tenemos más de 40, de los ancianos, o de factores de riesgo cardiovascular, ¿vale? Y este chico no cumple ninguna de las dos cosas. Puede pasar, es raro. Y con lo cual el flúter, aquí no se ve ninguna cosa que nos sugiera estos dientes de sierra. Y lo que vemos es lo que os decía antes, ¿no? Taquicardia, donde la P no se ve muy bien, y solo puede ser entonces casi dos cosas. Un Wolf Parkinson White o una taquicardia intranodal. Entonces aquí había la pista, que es que no tratamos electros, tratamos pacientes, y tiene una alteración en el electro de nacimiento. Entonces la única cosa que da una alteración en el electro de nacimiento es el Wolf Parkinson White. De hecho, sin electro se podía contestar, ¿vale? Es pregunta tipo MIR, que sin electro se puede contestar. Pero bueno, bien, perfecto. Yo hacer un inciso, si alguien con este electrocardiograma no se anima a decir lo que es, ya lo ha comentado el doctor Roca antes, que yo también soy muy fan de en estos electros con taquicardia supraventriculares poner adenosina. El masaje del seno carotidio va muy bien, pero la adenosina tiene una vida corta, hay una vida media muy corta, son 5 o 10 segundos, y nos ayuda muchísimo a esclarecer, ¿no? Electrocardiogramas que a veces ¿no? no son diagnósticos. Y es un fármaco seguro que se puede poner en casi todos los escenarios, con lo cual yo creo que lo tenemos que tener presente para utilizarlo. Sí, sí. Vale, 75 años, que hace un síncope en casa y nos llega asintomático. Estarà encertant el micro, no? Bueno. Quieto que... Fes tu si vols. Bueno, como antes ha explicado el doctor Roca, ¿no? Lo que vemos aquí es que no hay correlación entre ¿no? las aurículas y los ventrículos. Vemos que hay, ¿no? dos P's por cada QRS. Estamos, ¿no? Lo que vemos es un bloqueo auriculoventricular 2-1. Es imposible saber si es un Movitz 1 o un Movitz 2, es imposible, por eso es una entidad propia el 2-1. Y ya os lo he explicado que nos ayudará mucho el QRS, si es estrecho o ancho. Si es estrecho diremos que es un Movitz 1 por defecto, si es ancho pues un Movitz 2. Pero un paciente de 75 años que viene con un 2-1 sincopado, a pesar de que sea una entidad que con un QRS estrecho y puede ser un Movitz 1, probablemente este señor acabará con marcapasos. Vale, pues una mujer de 45 años sin factores de riesgo cardiovascular que tiene dolor epigástrico y sudoración. Està. Sí, malament. No, que és molt llarga les respostes, no? Sí. Sí, en 30 segundos de la lengua de Bueno, no, hi ha una... Bueno, espero que dubtin entre dos, no? Sería la idea. Seria la idea. Bueno, Déu-n'hi-do. Bueno, lo más importante de este electro es que activéis el código de infarto, ¿no? Porque es un paciente que tiene un ascenso del ST muy claro y aunque no tenga factores de riesgo y tenga 45 años, bueno, 45 años ya es una edad donde puede haber infartos, pero además tiene sudoración y además tiene claramente un ascenso del ST que se ve muy bien, por ejemplo, en V5, V6, D2,
D1 un poquito y AVF. Entonces, bueno, aquí si es solo inferior o es inferior posterolateral, bueno, no es lo más importante. Decimos que es posterolateral porque fijaros que se ve muy bien en la cara lateral, en D1, AVL, V5 y V6. D1, AVL, V5 y V6, cara lateral. Y además hay este descenso que os ha explicado Carlos hace un momento en V1, V2, que V1, V2, si miramos atrás, es ascenso. Atrás, ¿no? Es posterolateral. Pero lo más importante es administrar doble antiagregación porque esto salva vidas. La aspirina es de lo que más demostró hace muchos años que salva vidas y seguramente es lo que más salva después del CATE. Y activar el código de infarto. Aquí el tiempo son células y es verdad, y el tiempo es oro. De hecho, pasados más de 2 horas, el beneficio del cateterismo ya empieza a ser muy marginal, con lo cual hay que correr. El paciente no. Bueno, pues vamos con un hombre de 54 años, fumador, diabético y vasculópata, que en el postoperatorio de una colonoscopia refiere dolor torácico opresivo de 10 minutos de duración. Molt bé. Estamos muy contentos porque realmente veis que es un paciente de edad, antes hemos dicho ancianos, yo creo que edad media, fumador, diabético y vasculópata, es decir, factores de riesgo cardiovascular a tope, y tiene un dolor torácico que no hemos entrado al detalle, pero sí que el electrocardiograma es muy llamativo. Sí que vemos que no hay ascenso del ST, pero tiene un descenso del ST difuso, ¿no?, en todas las derivaciones, fundamentalmente en precordiales y cara inferior, que esto traduce también, no localiza la isquemia, pero el descenso del ST tan difuso y normalmente se acompaña de ascenso del ST en AVR aislado, esto traduce también mucho territorio isquémico en riesgo y normalmente son lesiones o de tronco o de la descendente anterior proximal, ¿no?, lesiones severas. Solo añadir que quizás en este paciente una de las causas de por qué tiene el infarto es porque se ha parado la antiagregación para la colonoscopia. Entonces, por eso yo insisto tanto en no parar casi nada. Obviamente, como yo no hago la colonoscopia, no me arriesgaría a contradecir a nadie, pero es una cosa clásica, es decir, los eventos isquémicos post algo porque le hemos parado la antiagregación por el miedo al sangrado, está muy descrito, hay muchísima literatura al respecto, con lo cual cada vez se está intentando más mantener la antiagregación o la anticoagulación, si lo necesita, lo máximo posible, porque morirse de un sangrado es muy difícil, morirse de un ictus o de un infarto es más fácil. Vale, pues 71 años, fumador diabético que va con A2, disnea de esfuerzo de clase 2, de 2 años. Entonces, es el preparatorio de una coleciostectomía electiva. ¿3 respuestas? No. Es la presión. La presión. Bien, la gran mayoría hemos acertado, ¿no? La verdad es que esto lo hemos comentado antes. Es un electrocardiograma que, si vamos siguiendo todas las pautas que hemos dicho del electrocardiograma normal, es un ritmo sinusal, todas las ondas P se correlacionan con los QRS, QRS estrecho, intervalo PR normal, y lo que sí que llama la atención es que tiene un eje muy izquierdo, ¿no? Y esto lo hemos estado comentando antes, que cuando hay un eje muy izquierdo con diferentes otros criterios electrocardiográficos,
pues cumple los criterios de un hemibloqueo anterior y ya está, no tiene más. Este electrocardiograma es un electrocardiograma, ya os he dicho que normal, que el hemibloqueo anterior generalmente no se asocia a cardiopatía estructural, con lo cual con el preoperatorio de este paciente no hace falta hacer nada más y se puede seguir, ¿no? Podemos seguir con todo con normalidad. Yo querría añadir dos cosas. Una, para el que haya votado en necrosis inferior, que está bien pensarlo, fijaos que tiene una pequeña R en la cara inferior. Tiene una S muy profunda, pero antes de empezar la S tiene una R. Entonces ya no es necrosis, ¿eh? O sea, la Q tiene que ser siempre la onda inicial. Y luego, si no os acordáis si es en el bloqueo anterior o posterior, que no nos vamos a acordar años después, pensamos, ¿no? Entonces, si tú tienes en la cara inferior todo negativo, significa que se está yendo de la cara inferior. ¿Y eso por qué pasa? Porque si tú tienes un hemibloqueo anterior, significa que tú vas al ventrículo derecho, vas bien, intentas ir al ventrículo izquierdo por el fascículo anterior y el posterior, por el posterior vas, pero por el anterior no puedes, pero cuando llegas al final, a la cara inferior, que es donde está el fascículo posterior del ventrículo izquierdo, tienes que volver a despolarizar la cara antero-superior porque no has podido ir. Por eso te alejas de nuevo mucho de esta zona, por eso ves esa S tan profunda, ¿vale? O sea, hay que intentar analizar los electros de esta manera, que al principio es un poco más farragoso, no sé si se dice en castellano, un poco más complejo, pero luego te ayuda mucho a entender cosas. Y yo al respecto de lo que comentaba Ivo, a veces es difícil discriminar entre un hemibloqueo anterior y una necrosis inferior establecida. Que haya una mínima R nos ayuda, pero que haya componente negativo en V5 y V6 también nos ayuda. Si tienes este electro con V5 y V6 que no tiene nada de componente negativo y no tiene S y es solo una R, nos puede hacer dudar más, ¿no? En cambio, si tenemos el componente negativo, que es uno de los criterios de hemibloqueo anterior también, nos facilita las cosas, que también es importante tenerlo en cuenta. Vale, pues en este caso, un hombre de 71 años, fumador diabético, que esté... no, bueno, de 6 meses de evolución. Sí. Este caso nos viene perfectos, ¿no? Que vayan juntos, porque así podemos discriminar lo que es una cosa y la otra. En pacientes diabéticos a veces no es infrecuente por la denervación cardíaca, por la neuropatía secundaria a la diabetes, que haya cardiopatía isquémica silente, es decir, que los pacientes hayan hecho un infarto, ¿no? Y que haya pasado de forma subclínica. Y este electrocardiograma sí que es llamativo porque vemos que tiene onda Q en D2, D3 y AVF, no hay nada de componente de R. Además, el segmento ST, ¿no? Ha quedado un poquito elevado y no ha vuelto a la línea isoeléctrica. Esto es porque, como es silente, esto no se ha revascularizado y probablemente hay un aneurisma inferior, y es lo característico que vemos en los electrocardiogramas. Y como comentábamos antes, en V5 y V6 no hay componente negativo, es decir, es una R y no hay S porque aquí no hay ningún problema de trastorno de la conducción. ¿De acuerdo? Bien, porque lo hemos visto todos claro, con lo cual es que la información llega. Vale, mujer 77 años, hipertensa, con hernia discal L5S1 y que en el control en la clínica del dolor refiere astenia ocasional.
Bueno, bien a medias, ¿eh? Debo haber estado muy espeso yo hoy, ¿eh? No, ahora fuera coñas. Disfunción sinusal. Como decía Carlos, este es un lector que ha puesto Carlos, que me gusta mucho, porque es raro encontrar esto en la consulta, ¿eh? Lo normal de los pacientes que tienen disfunción sinusal, que es lo que tiene esta paciente, es que te explican que se cansan o que a veces tienen medio mareillos, pero tú ves un electro y, bueno, pues ves un ritmo sinusal a 60, 55, tampoco ves nada extraño, ¿no? Y esta mujer ves que de golpe tiene un ritmo sinusal, porque la P es positiva en cara inferior, PR normal, QR es estrecho, tampoco va tan lenta, ¿eh? Va a 65, 70 por minuto, es decir, tú dirías que no tiene bradicardia sinusal, y de golpe no hay P. Y como no hay P, alguien tiene que salir al rescate. Entonces sale alguien del ventrículo, porque el QR es ancho, sale un ritmo de escape bastante bajo, que intenta seguir haciendo la tira al ventrículo, y al cabo de un rato sale un segundo ritmo de escape distinto, que el QR es más estrecho, con lo cual un poquito más alto y un poquito más rápido, y finalmente el ritmo sinusal se recupera. Es decir, es una señora con una disfunción sinusal, que como es disfunción sinusal y es benigna, tiene un ritmo de escape que le permite solo cansarse, pero no se sincopa, porque como el nodo sinusal está mal, pero todo el resto está bien, tienes múltiples zonas para salir ritmos de escape y finalmente se recupera. Con lo cual es disfunción sinusal. Para los que habéis puesto bloqueo AV de segundo grado en MOVITS 2, no hay ninguna P bloqueada, lo que hay es una ausencia de P. Con lo cual no sabemos si también puede tener bloqueo AV MOVITS 2, no, pero aquí no lo podemos decir, ¿vale? Y esta señora necesitará un marcapasos, porque se cansa, pero no es urgente. Vale, pues también 68 años, hipertensa, de larga evolución, vasculopatía periférica, en el postoperatorio inmediato de un hallux valgus bilateral, que refiere disconfort torácico. Y per la clínica. Esta es difícil, ¿eh? Sí. Este electro era con trampa, claramente. Pero es que si no os lo ponemos muy fácil, no puede ser que acertéis tanto, ¿eh? Es una mujer que es mayor, ¿no? 68 años, tiene hipertensión y vasculopatía y se ha operado de forma electiva de unos juanetes, ¿no? El disconfort torácico en este caso sí que es muy importante saber cómo es este disconfort torácico, ¿no? Porque nos ayudará mucho la clínica. Pero el electrocardiograma sí que es llamativo, porque un electrocardiograma, hemos dicho que el patrón de isquemia subepicárdica anterior son test negativas profundas en la cara anterior y sobre todo simétricas, ¿no? Y aquí tenemos un electrocardiograma que básicamente tenemos un descenso LST que es descendente, con test negativas muy asimétricas y además son laterales, ¿no? V4, bueno, V5, V6, V4 también, y D1 y AVL. Entonces, cuando vemos claramente las ondas test negativas asimétricas a laterales, con criterios de hipertrofia ventricular, tenemos que pensar que no es signos de sobrecarga sistólica crónica en este ventrículo izquierdo. Y la clínica sí que hay que correlacionarla, ¿no? Las características del dolor son muy importantes. Pues seguimos. Vale, entonces tenemos la misma mujer con hipertensión, vasculopatía periférica y fibromialgia, también en el postoperatorio de juanetes, con disconfort torácico y este electro.
Molt bé, molt bé. Bueno, perfecto. Este electro, habéis visto que es diferente al anterior, no tiene nada que ver, ¿no? Y a pesar de que es la misma paciente y el mismo escenario, el dolor no sabemos las características, pero sí que es muy llamativo, ¿no? Este patrón de ondas T negativas que son simétricas y profundas, pero importante, simétricas, y además el patrón es de V1 a V4 o V5, ¿no? Que es anterior. Y esto, en este contexto clínico, ya hemos dicho que es isquemia subepicárdica anterior, que traduce una lesión, ¿no? Normalmente proximal, con mucho territorio en riesgo. Por eso el contexto clínico es importante, pero el electrocardiograma muchas veces nos puede ayudar a discernir, ¿no? hacia dónde va el paciente. Y solo dos comentarios. Uno, que este está muy bien que se haya acertado porque no es fácil ni habitual este electro. Y lo que os decía Carlos, aparte del tipo de ondas T, fijaros que en V5 o V6, donde tienes unos voltajes altísimos, con lo cual si estas T fueran de sobrecarga, te esperarías que en la zona de mayor hipertrofia tuvieras mucha T negativa. Y fijaros que V5 y V6, que tienes una hipertrofia tremenda, no hay T negativa, con lo cual esto no es sobrecarga. Esto es un síndrome de Wellens. Y luego en el caso previo, tampoco está mal, si dudas, enviarla a urgencias. Es decir, si tú tienes una paciente hipertensa, 78 años, vasculópata, y que le duele el pecho, puede tener sobrecarga en el electro y algo más. Es decir, las características clínicas, como él dice, son muy importantes. Es decir, que no os sintáis mal los que lo enviáis a urgencias. Marcador. Vale, pues 52 años, fumadora, y en una primera visita de clínica del dolor también, por dolor lumbar, refiere que tiene un dolor epigástrico que se irradia a la región cervical. Esta clínica del dolor es muy prolífica. Sí, muchos pacientes, más probabilidad. No dejo la anestesia con esta clínica. Bueno, el infarto inferior lo tenemos clarísimo, ¿no? El ascenso del ST, que está localizado en un territorio, en la cara inferior, perfecto. Y este electrocardiograma también es bonito porque vemos la imagen especular muy bien en D1 y AVL, ¿no? Veis que D2, D3 y AVF está el ascenso del ST y D1 y AVL como imagen especular el descenso, y es muy académico este electrocardiograma. Yo creo que lo del tema de la cardiopatía isquémica nos queda ya bastante claro, y yo creo que ahora empezará a cambiar un poco el formato, con lo cual no os relajéis. Vale, 48 años, sin factores de riesgo, sintomático, y lo vemos en el preparatorio para ligamentos cruzados. Molt bé. Perfecto, ¿no? Aquí ha mandado mucho la clínica, ¿no? Es decir, un señor con este electro no puede estar asintomático, es muy difícil enganchar a alguien con una isquemia subepicárdica tan extensa asintomático, y además, bueno, estas test negativas tan bestias con voltajes altos en un paciente joven nos tiene que hacer pensar en una miocardiopatía hipertrófica. Apicalia es de nota, y derivar preferente al cardiólogo, totalmente. Avanzamos. Vale, 78 años, hipertensa, con neo de colon, que se marea recientemente. También la consulta, que consulta por típica hernia L3, L4, L5, está hipotenso, está sudado, mareado.
Bueno, bien, estoy contento, estamos contentos, más o menos, parcialmente contentos, porque además la segunda más votada, que es la de la FA, ¿no? Como mínimo está bien pensar que tiene una FA, porque claro, este señor tiene una FA. Es decir, todo el mundo ha acotado bien que tiene un bloqueo V completo y necesita un marcapasos transcutáneo. Un marcapasos transcutáneo, o al menos lo que no necesita es atropina. Eso es importante. No poner atropina porque este es un bloqueo con un ritmo de escape muy lento, muy bajo, con lo cual probablemente el problema que tiene este señor es infragisiano y la atropina no le va a ayudar para nada. Es posible que no le empeore tampoco a este señor, porque al estar en FA la atropina no te aumentará la frecuencia sinusal, con lo cual el número de latidos que le llega al nodo AV no va a ser más alto, con lo cual nos podemos equivocar sin liarla mucho, pero bloqueo AV completo claramente es lo que llamamos una FA bloqueada, ¿no? ¿Podría ser un bloqueo 2.1? Como está en FA, esto no existe. La FA va a 600, con lo cual, bueno, es una FA que va regular, siempre es bloqueo V, bloqueo V completo. Vale, entonces tenemos otra mujer, fumadora y dislipémica, que en el preparatorio de una intervención electiva de cadera, pues también refiere este desconfort epigástrico y náuseas. Sí. Habrá que repasar, ¿Qué duda hemos tenido? Hay 19 personas que hemos tenido alguna duda. Cuando tenemos una clínica compatible con dolor, una clínica de dolor anginoso y un electrocardiograma con ascenso del ST, el descenso del ST es una imagen especular y siempre manda el ascenso del ST, que no os haga dudar, ¿no? Aquí lo que es más llamativo es que tiene un ascenso del ST de V1 a V4 que es muy marcado, pero sí que si vemos la cara inferior en D2, D3 y AVF hay descenso del ST, que es la imagen especular. A veces si no es tan claro el ascenso del ST, por eso se ha puesto este electrocardiograma, nos puede hacer dudar de decir, no, esto es lesión subendocárdica, no hay ascenso del ST, ponemos tratamiento y tranquilos. No, si hay ascenso del ST, por sutil que sea, tiene que ser lo que nos manda, porque al final es que hay una arteria epicárdica ocluida y se tiene que abrir lo antes posible para minimizar el tamaño del infarto. Vale, 92 años, sin factores de riesgos conocidos, con artritis reumatoide y prótesis de cadera, que refieren estabilidad cefálica y astenia de 3 días de evolución. Bueno, la mayoría habéis acertado, ¿no? Si ponemos el electro, hay una disociación auriculoventricular completa. Es decir, las aurículas van a su rollo y los ventrículos al suyo, con lo cual esto es por definición un bloqueo V completo. Que esta mujer tiene un factor de riesgo muy importante para el bloqueo V completo, que es la edad, ¿no? Es decir, 92 años, pues su tejido de conducción ya está fibrosado y se bloquea. Y lo del bloqueo V de segundo grado, tipo MOVITS 2, al final tampoco es tan grave porque va a urgencias igual, eso es verdad. Pero bueno, el pronóstico es distinto, ¿eh? Es decir, MOVITS 2 no es porque no hay ninguna relación de las PES con los QRS, ¿eh? Vale, pues a la misma paciente se le implanta un marcapasos definitivo, sin incidencias, y este es el electro que tenemos de control al alta.
No estamos tan mal, ¿eh? No estamos tan mal. A ver, primero, es difícil, no se había hablado, era trampa, ¿eh? Aquí Carlos ha sido muy malo, ¿eh? Primero, las letras del marcapasos, ¿vale? Lo del modo del marcapasos. Es muy importante más o menos entender, sobre todo las dos primeras letras. ¿Qué es lo más importante que tiene que hacer un marcapasos? Estimular el corazón. Con lo cual, la primera letra es la cámara estimulada por el corazón. A, aurícula. V, ventrículo. D, las dos. ¿Vale? En inglés, dual chamber, que queda mejor, pero básicamente las dos. ¿Vale? Entonces, cuando los marcapasos nacieron, hace muchos años, en Suecia, solo estimulaban, con lo cual solo había una letra. Pero luego vieron que era importante estimular solo cuando era necesario. Con lo cual hay una segunda letra, que es el sensado. ¿Qué cámara sensan? Entonces, V, ventrículo, A, aurícula, D, los dos. La tercera ya veremos si la hablamos o no, porque para esto ya es suficiente. Entonces, un marcapasos VVI significa que está estimulando el ventrículo y solo usa la información sensada en el ventrículo. Con lo cual, ¿qué hace un VVI? Mira si hay QRS, que no hay, estimula, que hay, me espero. ¿Vale? El marcapasos AI hace lo mismo en la aurícula. Entonces, en esta mujer, una AI, ¿estaba como opción? Creo que sí. Una AI no sirve de nada, porque su aurícula va bien. ¿Vale? Con lo cual, si le pones un marcapasos AI, va a seguir igual de bloqueada con un marcapasos, monísimo. Pero tú necesitas algo en el ventrículo, ¿vale? Con lo cual, AI no puede ser. El modo DDD, que es, ¿cómo funciona el DDD? Como un corazón normal. Lo que hace es, el cable de la aurícula sensa la aurícula. ¿Que hay onda P? Perfecto. Me espero un determinado tiempo en el ventrículo, que sería como un PR. ¿Que hay QRS? Pues no hago nada. Con lo cual tú no verás nada, verás un electro normal. Este mismo modo. ¿Que no hay aurícula? Estimulo la aurícula y ves una espiculita y una P. Y vuelvo a mirar el ventrículo. ¿Que no hay QRS? Estimulo el ventrículo. ¿Que sí que hay QRS? Pues verás una espícula, una aurícula, PR normal y QRS estrecho. Eso es típico en pacientes con disfunción sinusal, donde no hace falta estimular el ventrículo. Su problema está en la aurícula, ¿vale? Pero esta mujer tiene un bloqueo V completo, de 92 años. Lo académico en un bloqueo V completo es poner un marcapasos DDD, porque tú quieres estimular el ventrículo de manera sincrónica con la aurícula, ¿vale? Que tú, como un corazón normal. Ahora, a los 92 años, a veces se simplifica. No solo es para ahorrar, sino porque cada cable que tú pongas tiene un poquito más de riesgo, ¿vale? Con lo cual, ¿qué veis? Fijaros que tenéis las aurículas que van a su rollo. No van seguidas de una espícula. Veis una aurícula suelta, fijaros aquí. Aquí al principio veis aurículas y las espículas van a su rollo. Y no se ve ninguna relación entre la P y la espícula del marcapasos. Por tanto, es un marcapasos en modo VVI, porque solo utiliza el ventrículo. Y respecto a la opción de paciente con ritmo propio y bloqueo de rama izquierda de nueva aparición, que me ha gustado mucho como opción, veis una espícula del marcapasos muy clara, ¿vale? Con lo cual ya sería raro que a los 92 años recupere el ritmo propio, ¿eh? Y encima con una espícula que no sé qué pinta, con lo cual es VVI, ¿vale? Doncs vinga. La següent. Pues igual con la paciente anterior, en el control la hija explica que, bueno, que se cansa desde hace 2 días. Aquí també ens podem notar que aquí també és interessant. Almenys el seu ritme està bé. I amb QRS estret, eh? Sí, fes tu si vols, Estan bé. Bueno, este es muy bien. ¿Qué vemos? Vemos espículas sin QRS, ¿no? Con lo cual hay una disfunción del marcapasos, se habrá puesto en otro centro de nuevo. Entonces tú tienes una espícula que no genera conducción, no genera contracción eléctrica ni mecánica del QRS, con lo cual hay un problema de captura. La captura ventricular, es decir, los marcapasos pueden tener 2 problemas. Sensado y captura. Sensado es, por ejemplo, a veces pasa que tú pones un marcapasos, los cables de marcapasos están hechos de silicona por fuera
y por dentro de unas fibras metálicas, de cobre, varios metales, ¿vale? Entonces, si tú rompes, ¿por qué está la silicona? Para aislarlos del ruido externo. Si tienes un defecto de esta silicona, de este aislante, tú, por ejemplo, mueves y si esto no está bien aislado en el cable, ve actividad eléctrica del músculo, con lo cual él dice, ops, si hay actividad eléctrica, yo no hago nada. Entonces es el típico paciente que le pones el marcapasos y al cabo de 2 o 3 años te viene y dice, uy, de vez en cuando me sincopo. Dice, ¿cuándo? No, sobre todo cuando cuelgo un cuadro, para los que cuelgan cuadros. Entonces se sincopan. Y es por eso, pues se ha roto el aislante. Esto sería un defecto de sensado, porque sobresensa. En este paciente, ¿qué está pasando? Que envía una espícula y no hay captura ventricular, porque seguramente el cable se ha retirado, ¿no? Los cables tienen unos sistemas de fijación que son como una mini hélice que se rosca o como unas patitas que se anclan a las trabéculas, ¿vale? Además, tiene defecto de sensado este electro, porque si os fijáis aquí, por ejemplo, aquí, tenemos espículas, o aquí, esta espícula de aquí, no se ha dado cuenta de que ya tiene un QRS la mujer, pobre mujer, ya que lo ha recuperado un poco y encima es estrecho, pues seguramente este cable está totalmente retirado y ni sensa el ventrículo ni lo estimula, ¿vale? Habrá que reoperar la paciente. Vale, pues avanzamos. 62 años, hipertenso, cardiopatía isquémica y fibrilación auricular paroxística en el preparatorio de una hernia umbilical. También tiene dolor y mareo. Qué cabrón. Qué cabrón. No m'escolten. El doctor Roca ahora está hundido en la miseria. Con lo cual, mira, ponemos el electro y hemos dicho que esto, ¿qué frecuencia creéis que es? ¿Rápida o lenta? Rápida. ¿El QRS cómo diríais que es? ¿Ancho o estrecho? Entonces es una taquicardia regular de QRS ancho, sin pensar, ¿qué es? Y entonces, ¿cuál es la opción correcta? Ninguna de las anteriores. A veces, ¿no? Pensamos demasiado y hay casi dogmas de fe que tenemos que tener aquí grabados. Entonces, con un paciente con antecedentes de cardiopatía isquémica, ¿no? Que hemos dicho que hay una cicatriz, pero que no es homogénea y que quedan canales que pueden hacer arritmias ventriculares. La FA está aquí de trampa, la FA paroxística, pues muy bien, felicidades. Pero que el señor viene mareado, con molestias, ¿no? Y viene con sistólicas de 100 con este electrocardiograma, no hay que pensar cosas extrañas, hay que enviarlo a urgencias, porque es una taquicardia ventricular, seguro. Luego hay, ¿no?, datos que nos pueden ayudar, pues que haya la disociación auriculoventricular, sí que parece aquí que tiene algo de actividad después de cada QRS, porque a veces tienen conducción retrógrada a la aurícula, pero son detalles que a veces nos hacen, no vemos el bosque y vemos un detalle y vemos el árbol. Paciente con antecedentes de cardiopatía isquémica y una taquicardia regular de QRS ancho, no hay que pensar, es una taquicardia ventricular. Yo quiero pensar que si la opción taquicardia ventricular estuviera, habría un 100%. O sea, no lo he hecho tan mal, ¿eh? Seguimos a ver si nos da tiempo de hacer algún caso más. Vale, 57 años, fumador, hipertenso, dislipémico, que después de una gastroscopia electiva por reflujo, pues también tiene desconfort torácico atípico. Bueno, molt bé. Yo no estoy hundido en la miseria.
Electro normal, perfecto. No hacemos más comentarios, seguimos. Y 3 horas más tarde, electro normal. Muy bien. Vale, pues este hombre de 40 años sin factores de riesgo, también en un preparatorio para una cirugía, está bueno, con tos, con fiebre y este dolor torácico en la inspiración. ¿Le duele mucho? Poco. Bueno. A veure. A ver, cap de las anteriores es... Claro, como antes has puesto la TV, cap de las anteriores los has liado, ¿no? Entonces, yo supongo que cuando decíais cap de las anteriores porque queríais que pusiera síndrome de Brugada aquí, ¿no? Claro. Entonces, perfecto. Aquí el dolor lo ha puesto Carlos para despistar, supongo, para que alguien pensara en cap de las anteriores pensando en pericarditis, pero pensaban en Brugada todos. Entonces, es importante controlar la fiebre. Aquí es muy importante, yo creo que está muy bien este caso puesto, de nuevo Carlos, te pediré todos los casos, por el tema de la fiebre, porque os puede pasar en urgencias. El síndrome de Brugada, como os he dicho, es una mutación de los canales de sodio, que se llaman canales Ito, y que son muy termosensibles, es decir, la hipertermia inactiva mucho estos canales, con lo cual muchas veces los Brugadas debutan con un síncope por fiebre, que a veces pensamos, bueno, síncope es por la fiebre, sí, pero si tienen Brugada es por la fiebre y el síndrome de Brugada, ¿no? Entonces es importante controlar la fiebre de manera agresiva. En este caso sí, a los pacientes con Brugada hay que decirles que a la que tengan décimas, paracetamol, nolotil, ibuprofeno, enantium, hielo, ducha fría, lo que sea, y hacer una historia familiar porque es una enfermedad genética, ¿no? Pero este patrón es muy claro de patrón de Brugada tipo 1 con este ascenso tan claro en V1, V2. Vale. 82 años sin factores de riesgo EPOC, hiperplasia de próstata y en el preparatorio de una prótesis de rodilla. También tiene astenia de 10 días de evolución. Bueno, sí, tiene una fibrilación auricular que ha sido la respuesta mayoritaria, pero la característica principal de la fibrilación auricular, ¿cuál es? Que es un ritmo regular o irregular. Irregular. Y aquí tenemos un ritmo regular o irregular. Regular, ¿no? Con lo cual, por definición, no puede ser una fibrilación auricular si es regular. Y si es una fibrilación auricular con un ritmo lento regular, solo puede ser un escenario que es que sea una fibrilación auricular bloqueada. ¿Vale? Entonces, el ritmo nodal, que era una de las opciones, ¿no? Es porque el QRS de escape, sí que es verdad que tiene morfología, ¿no? Como de RR', pero el QRS es estrecho. Es menos de 120 milisegundos, menos de 3 cuadraditos, con lo cual no hay actividad auricular clara, no hay ondas PES, es una fibrilación auricular. Es regular, con lo cual está bloqueada. El escape es QRS estrecho, es un escape nodal, con lo cual son todas ciertas, ¿no? Vale, pues otro hombre fumador, dislipémico hipertenso, que va con beta bloqueantes, asintomático, y nos lo encontramos en el preparatorio también.
Ay, ay, ay. Bueno, muy bien por contestar, ¿eh? Está muy bien. Hemos tirado la toalla ya, ¿no? Esto ya es un signo inequívoco de que queda como mucho un caso más, ¿eh? Sí, nos queda uno, ¿no? Lo más importante es que no desprogramemos la cirugía, por favor, eso sí, ¿eh? Tiene un PR largo, QR es estrecho, no le va a pasar nada. Me parece bien cambiar el betabloqueante por IECAs. De hecho, el tratamiento de elección en la hipertensión es el IECA, no el betabloqueante nadie en general. Y programar la cirugía. PR largo, QR estrecho, no pasa nada, ¿vale? No sé si alguien ha suspendido la cirugía, pero mal. No suspendamos cirugías, ¿eh? Pues venga, vamos con un enfermo de 49 años fumador con dolor torácico de un día de evolución y este electro. Bueno, estamos cansados, pero bien, vamos bien. La gracia de este electrocardiograma es que hay las dos características típicas de la pericarditis aguda, ¿eh? Y es que hay un ascenso difuso del segmento ST que es cóncavo además y que, muy importante, no sigue ningún territorio de ninguna arteria coronaria, con lo cual no hay un paninfarto, no existe, ¿no? Si hay ascenso del ST hemos dicho que se localiza y cuando es porque se ha tapado una arteria coronaria tiene que ser circunscrito a un territorio cardíaco, la cara anterior, inferior. Aquí hay elevación del ST cóncavo difuso en todas las derivaciones. Y otra característica muy habitual de la pericarditis aguda y que de hecho a veces aparece antes que el ascenso del ST cóncavo es un descenso del segmento PR respecto a la línea isoeléctrica, que aquí en la cara inferior se ve muy bien y que es muy llamativo y que nos tiene que, cuando lo veamos en un paciente con dolor atípico y tengamos un descenso del ST, un descenso del segmento PR, nos tiene que hacer encender la lucecita de que puede ser una pericarditis. Vale, pues creo que ya sería el último. 55 años, natural de Bolivia, con disnea y síncope. Sí, ja està. Passem, no? Aquest jo el passaria. Sí. Bueno, Mira, se están quejando los que han acertado. Bueno, seguramente es un Chagas, ¿no? sí. Es un paciente de Bolivia, de una zona endémica de la infección por Chagas, que típicamente da trastorno de conducción, que es lo que tienes. ¿Posa el electro, Nuria? Sí. Fijaos, tiene un trastorno de conducción bastante claro, un bloqueo de rama derecha y un hemibloqueo anterior, y clásicamente en los pacientes de unas zonas endémicas con Chagas hay que intentar siempre descartar esta enfermedad, porque estos pacientes presentan bloqueo V paroxístico de forma muy clara, con lo cual seguramente habrá que poner un marcapasos si se confirma en este señor, ¿eh? Sí, el último ya. Vale. Última oportunidad, ¿eh? Venga, fumador hipertenso con un infarto de hace 5 años, revascularizado, y nos lo encontramos en el postoperatorio de una intervención con molestia y palpitaciones y este electro. Es fácil, ¿eh? La ha puesto Carlos, pero es fácil, ¿eh? A veure, si s'atreveixen o no. Aviam. Bueno. Molt bé, molt bé. Fica. Sí? Al electro. Després ja... Taquicardia de QRS estrecho en un paciente que tiene antecedentes de cardiopatía isquémica, pero el QRS es estrecho, ¿no?
y esto nos ayuda. Si vemos en D1 sobre todo se ve como algo de actividad auricular muy pegada al QRS, que es muy sugestivo de que se están contrayendo, no hay actividad eléctrica simétrica auricular y ventricular, y esto nos puede hacer pensar que sea una taquicardia intranodal, pero esto ya es para nota. Lo que sí que tenemos claro es que como con el electro de superficie si no somos capaces de decir el qué y tiene una taquicardia, corres estrecho que participa, creemos, el nodo, con la adenosina lo que vamos a hacer es frenar la conducción por el nodo durante unos segundos, 5 o 10 segundos. Ya hemos dicho antes, ¿no? Ivo ha comentado que al paciente le sienta mal, pero en 5 o 10 segundos es una sensación desagradable y ya está. Probablemente cederá la taquicardia y tendremos el diagnóstico. Muy bien, felicidades. Y aquí tenéis el electro después de los 18 miligramos de adenosina. ¿No? La adenosina se pone en bolos, normalmente de 6 miligramos en 6 miligramos, si no se pueden poner 12 miligramos directamente, pero se tiene que poner en bolo, no en perfusión, y es una cosa rápida de hacer, ¿eh? No nos tiene que dar miedo hacerlo. Y hay que arrastrarla con suero, parecen tonterías, pero yo 6 miligramos, a no ser que el paciente pese 20 kilos, es muy poco, 12 como mínimo de golpe y pasando con un bolus luego de suero, y cederá casi siempre, ¿no? Y veis como el electro final pues tiene un PR normal, en el límite, QRS estrecho y su necrosis, ¿no? Previa, pero no tiene nada que ver con su taquicardia, ¿no? Pues ya estamos. Muchas felicidades a todos.